Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a una nueva clase de la Diplomatura Cuidados para el Abordaje Integral de las Conflictividades y Violencias en Salud. Seguimos transitando el tercer seminario denominado La producción y reproducción de violencias en el ámbito del trabajo, estrategias y dispositivos de abordaje. Vinimos conceptualizando las violencias y estamos pensando en este seminario en particular cómo identificarlas, cómo abordarlas, cuáles son los dispositivos, los programas, los desafíos también que esto implica. Y hoy vamos a detenernos específicamente en esto, en este módulo que se denomina Detección y circuitos de abordaje ante las violencias en salud. Para eso nos acompañan compañeras de la red. Yo voy a presentar a Luciana Chairo, que es coordinadora del programa provincial Cuidar a quienes cuidan, para que también presente y avance un poquito más en este tema que hoy vamos a trabajar. Bueno, gracias, Laura. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una de las clases. Estamos muy contentas también de poder volver a presentar una clase, un encuentro en el que nos podamos poner a compartir y a pensar con ustedes situaciones concretas de abordaje, como decía Laura hace un ratito, ¿no? De detección y circuitos de abordaje que nos presenta este encuentro. Y tenemos el gran privilegio de haber invitado a compañeras que trabajan tanto en los equipos territoriales como nuestro equipo técnico de sede central, que ahora les voy a presentar, que como ustedes ya vienen recorriendo en el transcurso de la diplomatura, siempre contamos con un sincrónico en el que por ahí podamos como formalizar algunas conceptualizaciones que consideramos claves o importantes para la lectura de los abordajes, pero siempre apostamos a tener otro encuentro, otro sincrónico en el que podamos compartir situaciones, en el que podamos generar conversaciones, discusiones, intercambios, que creemos que es la única manera de poder incorporar efectivamente y poder llevar a un plano de implementación una política pública que tiene obviamente su complejidad y que nos está interpelando todo el tiempo en la práctica, ¿no? Por eso quiero darles la bienvenida y agradecimiento enorme a este equipo de compañeras. María Escano, la van a ver ahí en pantalla, es licenciada en psicología y es parte del equipo técnico del programa Cuidar a quienes cuidan. Y dos compañeras que actualmente están trabajando en la región 11, en el equipo de referencia, Arecha María Mercedes, licenciada y profesora en psicología, trabajadora de la salud, y es integrante del equipo regional de abordajes de las violencias en salud de la región sanitaria 11, y Marina Moró, licenciada en psicología, trabajadora de la salud, integrante del equipo regional de abordajes de las violencias de salud de la región sanitaria 11. La apuesta es que las compañeras ahora puedan de a poquito ir introduciendo algunas coordenadas de alguna situación vinculada a un abordaje. Por ahí me parecía como muy importante eh, eh, ubicar algunas coordenadas respecto de este encuentro en relación al seminario, porque, como decía Laura, veníamos trabajando en poder ubicar diferentes metodologías de abordaje, tanto para las conflictividades. Hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno en las tensiones que muchas veces se producen, las tensiones productivas, ¿no? Entre lo que son los abordajes o las diferentes formas en las que se puede abordar una situación de violencia laboral o en el campo laboral, y las tensiones que muchas veces tenemos en relación a poder hacer un despeje de lo que es una situación de conflictividad, que estuvimos trabajando fuertemente el seminario pasado, siempre ubicando algunas coordenadas que para nosotras son muy importantes. Una de ellas tiene que ver con lo intersectorial, por ejemplo, con encontrarse en situaciones en las que tenemos que apelar a muchas actoralidades interviniendo en una situación, donde muchas veces nuestros equipos son eje, ¿no? De vector del apuntalamiento de la situación, pero requieren inevitablemente, y por suerte, la intersectorialidad, la corresponsabilidad, el laburo implicado de muchos compañeros y compañeras que construyen, digamos, esta red bien amplia de abordaje
que tenemos. Así que seguramente en la situación que van a compartir las compañeras, vamos a pedirles que presten bastante atención y las compañeras van a intentar ir formalizando, bueno, cómo se van jugando todas esas tramas complejas que implican abordar situaciones, porque sabemos que lo son y por eso también nos disponemos siempre como equipos territoriales a acompañar algo de esto dentro de los efectores. Así que, bueno, después por ahí si se me ocurre algo más, sumo, pero en principio les voy a ceder la palabra y desde ya agradecidísimas de que puedan estar compartiendo esta situación en esta clase. Bueno, tomo la palabra yo. Gracias por la invitación a participar. La idea de la clase de hoy, o a la que nos invitaron a participar, es poder como dar cuenta de las situaciones, en este caso de una situación puntual, pero de situaciones de violencia laboral y conflictividad que se presentan en los efectores y con las que trabajamos a diario. Pero la idea era poder dar cuenta de posibles abordajes, de cuáles son también los posibles circuitos. Todo lo pongo como posible porque es un trabajo que se da situacionalmente, que se da caso a caso, que se da artesanalmente y con participación de los trabajadores. Entonces no es que hay como algo, no hay una receta, ¿no? Planteada. Sí hay circuitos posibles de acuerdo a los lineamientos que tenemos, y hay principios rectores que guían un poco nuestra práctica y que siempre, digamos, están enmarcados los abordajes en la perspectiva de género, en tener la perspectiva de derechos humanos, con la noción de cuidado de los trabajadores. Esos son como guías, ¿no? A tener como presentes en los abordajes, pero siempre es de manera artesanal. Y algo de lo que también queríamos presentar con la situación y ver es posibles articulaciones dentro de los equipos de la red, eh, que también es un desafío para mí todo el tiempo pensarnos en articulación con los equipos de la red para no quedar fragmentados y no reproducir algo de lo que venimos pensando que es necesario como superar tanto en la atención de los usuarios como en el cuidado de los trabajadores. Bueno, para esto trajimos una situación de una viñeta que aconteció en un efector de la provincia de Buenos Aires, bueno, para poder pensarla y problematizarla un poco. Así que le doy la palabra a Marina, que va a comenzar. Bueno, gracias, Ine. Gracias por la invitación también. Bueno, yo les voy a compartir la viñeta, como decía recién la compañera. Pueden ir tomando nota, ¿sí? De lo que les resuena, de lo que les parece pertinente para el análisis de la situación, ¿sí? Indicadores, bueno. De todas maneras, perdón, les vamos a estar haciendo llegar, les vamos a compartir la viñeta para que la puedan leer tranquilos, ¿sí? Bueno, la situación es la siguiente. Una trabajadora, Lorena, del sector de limpieza, se acerca a un integrante del comité del efector y le comenta en el pasillo que dos compañeros discutieron porque una de ellas, Claudia, ya no quería seguir trabajando y se encontraba llorando en el baño. Refiere que dicha discusión fue después de que la jefa del sector la insultó y menciona que dichos tratos de la jefa hacia Claudia son usuales. Hoy le dijo, llegó esta boliviana, cuando llegó al trabajo, y que algunos de sus compañeros lo repiten. La integrante del comité le comenta a Lorena que es necesario que ella pueda ser entrevistada por el comité o que le ofrezca el espacio a su compañera Claudia. Ese mismo día, Claudia se acerca al comité y expone la situación en la reunión del comité. Allí comenta que la jefa suele hacer comentarios despectivos sobre su nacionalidad, cómo viste y a veces respecto a lo que come. Y muchas veces esto genera risas por parte de sus compañeros. Menciona que es becaria, que padece la situación desde que ingresó en el 2021, pero no le dijo a nadie porque tiene miedo de perder el trabajo. eh, es extranjera y que no tiene más ganas de trabajar, que le cuesta acudir al trabajo, no puede dormir pensando en que al otro día va a pasar lo mismo. Está cansada, pensó renunciar, pero necesita la plata.
El comité la despide, acordando trabajar sobre su situación, y le dicen que ante cualquier novedad la van a llamar. El equipo decide llamar a la jefa para que realice su descargo. La convocan y no asiste, por lo que acuerdan mandarle un mail para una entrevista. La jefa presenta una nota desmintiendo la situación y haciendo referencia a la falta de cumplimiento en la asistencia de la trabajadora mencionada. También escribe que es una trabajadora nueva, que no se ajusta a la dinámica del grupo y que no suele responsabilizarse con la tarea. No responde a las indicaciones rápidamente. Un mes más tarde, el equipo regional recibe un mail de la trabajadora Claudia exponiendo su situación por recomendación del área de recursos humanos. En el mail menciona que se hizo la presentación al comité, que éste no hizo nada y desde esa fecha se recrudeció el maltrato de la jefa hacia ella. El equipo regional se comunica con el comité y se propone un abordaje en conjunto de la situación. ¿Sí? Hasta acá la situación. Ahora vamos a ir pensando en las formas de acompañamiento, ¿sí? De abordaje, las estrategias. Le voy a hacer la palabra a Mercedes, a mi compañera. Bueno, buen día a todos y todas. Como verán, esta es una situación usual con la que solemos trabajar. La propuesta es que a partir de aquí, ¿no? que en la viñeta sería la intervención del equipo ERS, al cual Marina y yo pertenecemos, podamos como copensar la misma para ver las distintas posibilidades de intervención y de abordajes, como decía hoy Inés. Como ustedes saben, digamos, parte de nuestra función como equipo regional, como programa de abordaje de las violencias en salud, tiene que ver con el acompañamiento en la labor cotidiana de los dispositivos para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia laboral. Nosotras fuimos parte y bueno, y seguimos siendo parte de esta construcción de la política pública que tuvo y tiene que ver con la conformación de esos espacios a nivel territorial. Entonces, digamos, siguiendo la idea y lo establecido, digamos, por el marco normativo, que tiene que ver con un lado, o sea, por un lado lo que estableció el convenio 190 de la OIT, digamos que todos los trabajadores y todas las trabajadoras tenemos derecho a ambientes laborales libres de violencia. Y la propuesta desde nuestra dirección es poder, digamos, abordar las situaciones de violencia y conflictividad de manera situada e intersectorial y corresponsable. Por eso nosotros estamos, digamos, como equipo regional y después la propuesta es que cada efector de salud pueda desarrollar estos dispositivos con el objetivo de, por un lado, digamos, prevenir las situaciones de violencia en el efector y por otro lado, abordar las situaciones de violencia laboral, las situaciones de violencia laboral por razones de género y las situaciones de conflictividad, ¿sí? Volviendo un poquito a la situación, cuando nos sucede esto, digamos, lo que siempre nos rige, digamos, la práctica y las intervenciones son los principios rectores que están formulados en los lineamientos y lo que partimos siempre es de la intención de la no revictimización. Entonces, en este punto nos parecía como importante esto que a lo último Marina marcaba en la viñeta, que una vez que nosotros recibimos alguna mención de algún trabajador o trabajadora que está siendo destinataria de malos tratos o de violencia laboral, solemos solicitar si ha hecho una presentación en el efector o en el comité, y antes de iniciar cualquier otra acción nos ponemos en contacto con el comité si está funcionando. Eso es como la primer
tarea, ¿no? Porque entendemos que uno de los principios rectores fundamentales es la no revictimización, que va de la mano también con la confidencialidad, porque creemos que los espacios, que los dispositivos de los comités y todo nuestro trabajo se basa, digamos, en la confianza que se puede ir generando de parte de los y las trabajadoras para con estos equipos, ya que son espacios en donde las personas se acercan a hablar de algún maltrato, de algún ejercicio de violencia, por ende de algún sufrimiento. Entonces, lo fundamental, como les decía, es la no revictimización y la confidencialidad. Otro de los principios rectores, que los voy a nombrar, pues seguramente ya los conocen, es la indemnidad, que tiene que ver con preservar, digamos, las condiciones de trabajo. Y el hecho de brindar una información adecuada y pertinente a la persona que se acerca a hacer una exposición. Esto es fundamental, que siempre podamos establecer, digamos, cuando ingresa una situación, tratar, por un lado, de formalizar, ¿no?, ese ingreso, ¿no? En este caso vemos que hay una compañera que se acerca a un integrante del comité, seguramente porque conoce de esa pertenencia, en el pasillo, digamos como se la cruza. Suele suceder eso, entonces es un desafío de los dispositivos el hecho de poder primero pensar y después establecer claramente cuáles son los circuitos de ingreso de las situaciones para que sean adecuadamente formalizados. En este caso, vemos que la compañera del comité invita a esa persona a que pueda acercarse al espacio, tanto ella como la persona que está siendo destinataria. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con que la persona se acerca al espacio del comité y una de las cuestiones también principales es establecer en cada uno de estos dispositivos los espacios que van a recibir, ¿no?, estas solicitudes, y ahí es que nos encontramos con las unidades de primera escucha. Mari. Bueno, ahí te sigo yo. Bueno, una de las funciones también que debería tener los comités sería organizar, ¿sí?, una unidad de primera escucha o equipos de primera escucha, que generalmente, y de acuerdo a nuestra experiencia, quienes la componen, ¿sí?, son disciplinas como psicología, trabajo social, ¿sí?, disciplinas que tienen más que ver con esa práctica, ¿sí?, que tienen en su formación eh, las cuestiones de limitar encuadres, ¿sí?, alcances, que poder decirle a la persona los alcances que tiene el equipo, trabajar sobre la confidencialidad y la no revictimización, ¿sí?, esto que decía Mercedes hace un rato. em, y marco, y es para que pensemos también en la situación que traemos, qué sucede con Claudia, con la trabajadora, en este caso. La escucha todo el comité, no la escucha, no la escuchan dos personas, ¿sí? Ella llega, la citan a una reunión de comité. Eh, o sea, digamos que lo pusimos como cosas que no hay que hacer, que no deberíamos hacer, justamente por toda esta cuestión de la no revictimización, etcétera. Y bueno, creo que en los equipos de primera escucha ya, no sé si querés agregar algo más, Mer, Por ahí, Mer, te o interrumpo Ine. ¿Sí? un cachito, porque me quedaba pensando, ¿no?, en como, y siempre como teniendo como ahí como horizonte la integralidad de los abordajes y las articulaciones de los equipos, que me parece que es súper importante tener en cuenta, ¿no?, como ustedes decían, esta pregunta que ustedes le hacen al comité cuando les llega la consulta por mail de la trabajadora. Pero digo que estos comités que son, que están insertos en los defectores, que son los que tienen como el conocimiento, ¿no?, quizás de los servicios,
Me parece que más allá de informar acerca de qué pasó con esa trabajadora, qué es lo que se pudo recuperar de la entrevista, también tiene una información que es re valiosa para pensar el abordaje, que es la información de los servicios, qué ocurre, si es recurrente, si es la única persona con la que pasó, ¿no? Y todo eso me parece que está re bueno poder recuperarlo antes de iniciar como alguna otra cuestión, otra intervención con esta trabajadora, ¿no? Como para contextualizar. Y después, Mari, en relación a lo de la información adecuada, o no me acuerdo si Marina lo decía, en esa primera escucha, me quedaba pensando, ¿no? En que el comité le había planteado, bueno, cualquier cosa te avisamos, pero no da como pautas claras de qué es lo que va, si bien no sabemos concretamente qué es lo que va a pasar, no le podemos dar como esa respuesta, pero sí, bueno, me parece como una práctica de cuidado hacia el trabajador que entrevistamos, por decirle, bueno, ahora vamos a hacer estas articulaciones, vamos a poder, nada, dar información de cómo va a suceder para que no se quede la trabajadora con la incertidumbre porque ya está pasando una situación de malestar, para no agregar malestar, digamos, ¿no? Como que eso me parece re importante a tener en cuenta por parte de todos los equipos intervinientes. Sí, yo sumo ahí que me parece que está bueno. Nosotros estamos acompañando espacios en donde las unidades de primera escucha las hacen como diversas personas. Me parece que está bueno ahí como señalizar que nosotros nos basamos en un paradigma, por así decirlo, de derechos humanos y con perspectiva de género. Entonces, que la propuesta de estas primeras escuchas de la persona que está siendo destinataria de alguna agresión, de alguna violencia, es importante destacar que tiene que ser una escucha orientada en este punto de tratar de localizar, digamos, cuál es la situación de malestar. Y también es importante como diferenciar, nosotros siempre trabajamos con los comités, son espacios distintos a los que ya están instituidos, ¿no? No son ni el área de legales, no son el área de recursos humanos, no son, digamos, la dirección, sino que la apuesta es poder, digamos, construir un otro espacio, ¿no? En donde el respeto es lo fundamental y la confidencialidad lo vuelvo a repetir, pero me parece que es importante no olvidar que en estas escuchas que hacemos, nuestra función no es ahí establecer quién es el culpable, quién es bueno, no estamos, digamos, para juzgar, sino, digamos, para tratar de localizar cuál es el sufrimiento y, como decía Ine también, desde estos abordajes más ampliados o integrales, el poder ir tratando de situar en qué marco y en qué contexto esa situación de violencia se produce. Eso, situación de violencia o conflicto, ¿no? Es importante ir considerando el contexto. Por eso, en esta primer escucha que hace la unidad de primera escucha, es importante la recepción de la situación, el registro de la misma y también esto que decía Ine, el hecho de brindar la información adecuada al trabajador que tiene que ver con el encuadre y con los límites también que tenemos desde los equipos que conformamos la red de abordaje de las violencias. Nosotros podemos, digamos, abordar y sugerir estrategias de intervención, pero siempre son las direcciones ejecutivas de los hospitales quienes tienen la potestad sancionatoria de, bueno, de la resolución de las situaciones. Entonces, bueno, ahí retomo un poquito lo que iba a plantear también, es que cuando nosotros nos ponemos en contacto con los comités, la idea es poder copensar, a ver, en primera instancia tratar de delimitar con esta primera escucha y con esta información que tienen, a ver de qué situación se trata, digamos, para poder desplegar las estrategias. Es fundamental delimitar a ver si se trata de una situación de violencia por razones de género en el ámbito laboral, si se trata de una situación de violencia laboral
o es una situación de conflicto laboral o una situación de malos tratos. Como ustedes saben, si se trata de situaciones de violencia laboral por razones de género, implica todo un circuito específico en donde el equipo regional somos quienes recepcionamos o realizamos la escucha a la trabajadora generalmente que está siendo destinataria de violencia por razones de género. Eso implica todo un circuito por GEDEVA, donde, bueno, también se involucran las áreas de recursos humanos, etcétera. Y para nosotras, digamos, como equipo regional que escucha a la trabajadora, es fundamental el trabajo articulado con el comité y con la institución, porque es en conjunto que vamos a pensar, digamos, la estrategia, ya sea de resguardo para con la trabajadora, como así también lo pertinente para con el trabajador. Porque, algo que no dije previamente, la idea de abordar integralmente las violencias tiene que ver con esto que veníamos planteando, ¿no? Con la lectura en clave institucional y también entender esto, un abordaje necesario para la persona que está siendo destinataria y también un abordaje necesario para con la persona que ejerció algún tipo de violencia. Entonces, volviendo un poco a la situación, nosotros leyendo podemos leer que se trata de una situación de violencia laboral. La violencia laboral está definida en el convenio, lo voy a leer, como un conjunto de prácticas que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, incluyendo la violencia por razones de género, en el trabajo o en relación al trabajo. Eso es lo novedoso. Entonces, si interpretamos, digamos, que la situación se trata de este tipo de violencia, nos requieren, digamos, de limitar estrategias que tengan que ver con la situación de violencia propiamente dicha y después con la lectura en clave institucional, ¿no? Por un lado, si remitiéndonos a la situación de violencia laboral, es importante, como decíamos, pensar qué estrategia poder construir para con la persona que está siendo destinataria. En ese punto es fundamental lo que se pueda conversar con ella en el sentido de ver qué es reparatorio para la persona, ¿no? No es lo mismo que alguien necesite que le pidan disculpas, por ejemplo, o a no poder ya compartir un espacio físico de trabajo con la persona que ejerció violencia. Entonces, cada situación, como siempre decimos, es singular. No podemos establecer recetas, como decía Ine. Cada situación es un armado artesanal. Entonces, en función de ubicar el padecimiento, el tipo de violencia y qué es lo reparatorio, se establece la situación de resolución, digamos, de la situación de violencia. En ese punto es importante también destacar que si se trata de violencia, esto es entre paréntesis, si se trata de violencia por razones de género en el ámbito laboral, bajo ningún punto de vista está permitido el careo o el pedido de disculpas. Eso no es algo que no corresponde dentro de lo que es la violencia por razones de género. Y cuando llega, y por otro lado, cuando llega una situación de violencia y se entiende de esa manera, la primera acción que hay que llevar adelante desde el efector de salud es garantizar el cese de la situación de violencia. Y en ese punto es importante el principio rector que decíamos de indemnidad también, porque ese cese obviamente que implica entonces la notificación a la dirección ejecutiva y
teniendo en cuenta también la no revictimización, ese cese tiene que estar pensado también en función de lo reparatorio y de la situación de violencia. Generalmente, o lo que está ahí un poco instituido es que, bueno, que la persona que está siendo destinataria se corra del lugar de trabajo, y no sería la idea, ¿no? Porque eso sería como continuar victimizando a la persona, continuar con la situación de violencia. Pero bueno, por eso es importante identificar lo reparatorio y dar aviso a la dirección ejecutiva para este cese de violencia. Y después es importante también, por otro lado, como decía, pensar una estrategia acorde a la persona que ejerció o que es mencionada como que ejerció violencia laboral. En ese punto está bueno, y es lo que corresponde también, el tema de notificar a la persona. Esa notificación es distinta a lo que corresponde a las áreas de legales, que en donde en las áreas de legales de los hospitales, si hay una mención, las personas van y se acercan y hacen un descargo. La propuesta es que no hagan un descargo, sino poder también pensar con ellas la situación y ver qué lectura hacen de las mismas, ¿no? No es lo mismo que en esta información la persona desmienta, acuse, y eso se pueda leer en términos de los modos instituidos en los cuales se llevan adelante, digamos, las jefaturas, ¿no? O a veces tiene que ver con los servicios, las características de los servicios, que son muy verticalistas, entonces tienen como ciertas dinámicas. Otras veces son por cuestiones personales, ¿no? Y a veces es todo junto, y ahí vemos de los múltiples atravesamientos y de las complejidades que implican los abordajes de las violencias. Entonces, es en función de la lectura que podemos hacer con la persona que es mencionada como agresora, en este caso, también ¿cómo se llama? La estrategia a implementar, ¿sí? Acá vuelvo un poco a diferenciar también el tema de cuando es violencia por razones de género. Hay aparte, digamos, desarrollados otros dispositivos que tienen que ver con la deconstrucción de las masculinidades heteronormadas, ¿no? Pero bueno, en el caso de la violencia laboral, el trabajo es mucho más artesanal, y en ese punto es clave, es fundamental el tema de la lectura en clave institucional que podemos ir haciendo. En los últimos tiempos, nuestro trabajo en la región sanitaria estuvo más en coordinación y conjunto. En realidad ya es conjunto con las compañeras del programa Cuidar a Quienes Cuidan. Ya somos en equipo quienes estamos haciendo la tarea de acompañamiento en la conformación de los comités, y también cuando nos solicitan covisionar alguna situación o pensar un abordaje, lo hacemos en conjunto con esta idea de garantizar de alguna manera esta lectura más institucional de las violencias, ¿no? Porque entendemos de que las violencias muchas veces son el resultado o el emergente de situaciones o de conflictos que están instituidos, ¿no? Y son modos de vincularlos que no están Sí. buenos. Por ahí agrego, Mer, que en ese punto, digamos, la política pública que viene llevando adelante nuestra dirección es una política nueva, ¿no? Y que vamos repensando cada vez también nuestra práctica y los posibles abordajes, y en ese sentido es que, por eso traía Mercedes, que hace un tiempito empezamos a trabajar más conjuntamente el equipo de referencia con el equipo Cuidar para desde un inicio poder pensar esas intervenciones, ¿no? Creo que me parece que
está bueno por ahí marcar que hasta hace un tiempo, digamos, se podía pensar, bueno, ¿es violencia laboral o es conflicto laboral? En función de eso, si era violencia laboral, se arman como algunas sugerencias para las direcciones ejecutivas, ¿no? Y por ahí un poco quedaba como ahí cerrada la cuestión, digamos. Y me parece que lo novedoso, o lo que se empieza a pensar también cuando le aportamos la mirada institucional, es, bueno, cómo pensar más allá de eso que uno podría decir, es un diagnóstico. Nosotros estamos diciendo, bueno, hay elementos que nos permiten pensar, ¿no?, que se trataría de una situación de violencia laboral. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos pensar, ¿no?, acerca de esa situación, ¿no? Que no sea un poco la pregunta que nos hacíamos y que muchas veces nos hacemos en los abordajes es cómo pensar, decíamos, una solución, que la solución no sea la eliminación del otro, ¿no? Que no sea la eliminación o bien de quien ejerce violencia o la eliminación del trabajador conflictivo, ¿no? Que muchas de las soluciones que por ahí se esperan y que se piden es, bueno, que lo saquen, ¿no? Esto, además de que entendemos que no es la solución porque en el lugar de esa persona que aparece teniendo como esta conflictividad, va a aparecer otra, digamos, porque responde, digamos, a los modos de organización, a las dinámicas institucionales. Además, muchas veces es cierto que tenemos que trabajar con lo posible y en los efectores, digamos, no es tan fácil, digamos, correr como a un trabajador, no sé, se me ocurre decir a un cirujano, a alguien que tiene mucha experiencia, que tiene desde lo técnico, ¿no? Entonces me parece re valiosa la pregunta bueno, de cómo hacer, ¿no? Para que haya un cese de la violencia, pero que nos permita pensar como otras soluciones y que, insisto, tengan que ver con lo que espera quien hace la denuncia, con lo que se vaya como generando en los equipos de trabajo como posible solución. Entonces, a partir de esta pregunta bueno, cómo pensar una solución sin que sea la eliminación del otro, que además va a contrapelo un poco de lo actual, ¿no? Del contexto actual donde hay siempre la eliminación de lo diferente, de lo que me hace el problema es una solución. Me parece que un poco la pregunta que hacemos, o quizás a partir de esta pregunta, lo que pensamos en esta situación particular es poder hablar con la dirección del efector para poder plantear un trabajo en el sector de limpieza con la jefa de limpieza, porque, digamos, en lo que dice la jefa de limpieza aparecen como estas cuestiones de, bueno, yo hace 20 años trabajo acá, las cosas son de esta manera, este es el modo en que a mí me enseñaron, bueno, pero que son cuestiones que se pueden poner a trabajar con la jefa. Y después nos parecía re importante poder trabajar con los trabajadores en el horario de trabajo de los trabajadores, a ver qué otras cosas pensaban, si era una cuestión muy entre dos o si aparecían otras cuestiones, y efectivamente aparecen cuestiones ligadas a los modos de comunicación. Otra de las cuestiones que empezamos a poder pensar es qué lugar tiene el sector de limpieza en el hospital, cuál es el valor que se le da a ese servicio para poder trabajar justamente con el equipo de trabajo y poner en valor su laburo, que es re importante en los hospitales. Pero para eso fue necesario hablar con la dirección para ver si el servicio era tercerizado, si es del hospital, para ver qué lugar y qué significaciones están dando vueltas en relación a los trabajadores de limpieza. Bueno, un trabajo con la jefa, un trabajo con los trabajadores del sector para poder establecer otras vías de comunicación entre ellos. Otra de las cuestiones que nos ponemos a pensar es, bueno, ¿cuáles son las dinámicas de trabajo? ¿Cómo se organiza la tarea? ¿Cómo se comunica? No sé, como un montón de cuestiones que van más allá, digamos, de la situación puntual que nos llega, ¿no? Esa es como un poco la tarea. Perdón, porque es importante eso, porque en la viñeta que traemos, aparentemente no solamente tienen efectos los dichos de esta jefa sobre, digamos, la trabajadora, que obviamente no corresponden, y en función de eso es que hacemos este diagnóstico, sino que también hay algo ahí de la grupalidad también, ¿no?
que va incorporando estos modos de vincularse que siguen replicando, ¿no?, el ejercicio de violencia. Entonces, ahí la solución no es punitiva solamente, hay que ver después con el trabajo con la jefa a ver si amerita o no algún tipo de sanción en función del registro, como veníamos diciendo, el registro que ella misma puede establecer sobre su accionar, sino también que es necesario ahí un trabajo digamos, con la grupalidad para ver y para prevenir también futuros ejercicios de violencia laboral, en el punto de que, bueno, es necesario desnaturalizar estos modos violentos de vincularse para poder construir, digamos, ambientes más agradables de trabajo, y eso hace a la prevención de futuras situaciones de violencia laboral. Sí, Si por me ahí permite. un poco, Perdón. No, dale, después. esta cosita nada más, Lu, que por ahí un poco lo que aparecía, ¿no? Desde el lugar de la jefa es como, bueno, esto aparece como en muchas de las situaciones que trabajamos, es que los modos de incorporarse a la tarea de las personas como más jóvenes o que recién ingresan, los modos que tiene la gente que tiene hace muchos años laburo ahí, que tiene como incorporado la dinámica institucional, pero en esta jefa en particular, bueno, aparecía como fuertemente el no ser tenida en cuenta, ¿no? La palabra, porque, bueno, por el lugar, digo, cuando pensamos en una lectura institucional, pensamos en las relaciones de poder, pensamos en muchas cuestiones que aparecen ahí y que después se reproducen, y es, bueno, cómo esta jefa, bueno, de algún modo, en el modo en que se vincula con otros para poder ejercer su función, es no tenida en cuenta, su palabra como un poco como no está ahí como en valor, entonces algo de eso se reproduce hacia el trato con los trabajadores que tiene a cargo, y es algo de eso lo que tenemos que también poder como conmover un poquito, ¿no? Para que se dé de otro modo. Eso. Sumo. Estoy escuchándolas atentamente porque, bueno, me parece súper interesante. Quería traer varias cosas, pero en relación a esto último que me parece como fundamental, dos cosas. Una, y la primera, que tiene que ver también con el recorrido que venimos haciendo en la diplomatura, esto último que traían en relación a que todos estos abordajes que nosotros vamos pensando integralmente y que obviamente tienen como destinatarias personas, trabajadoras, trabajadores dentro del efector, em, se suscitan en una institución y las instituciones, particularmente las instituciones de salud, tienen sus singularidades, pero todas las instituciones están conformadas, y esto lo venimos trabajando en la diplomatura, muy lejos para ir del sentido común que nos lleva a creer que una institución son los ladrillos, el establecimiento, ¿no? Está plagado de relaciones de poder, relaciones de sentido, de significación, de los roles y funciones que cumplen las personas, roles que además a veces son roles asumidos y otras veces son roles que el otro asume, ¿no? Que el otro pone, por ejemplo, en alguien que coordina, bueno, qué se espera, qué expectativas hay. Y todo eso, todo ese magma gigante de sentidos, tiene un efecto concreto en las prácticas. Y esas prácticas son las que nosotros nos encontramos. Por eso también podemos decir que encontramos que hay hoy, y hoy quizá recrudecido, pero encontramos múltiples relaciones sociales y sobre todo, insisto, en el campo de la salud, como ustedes lo trajeron clarísimo, bueno, donde se juegan relaciones de violencia, donde tienen efectos de maltrato y malestar. Entonces, me parece que no podemos pensar nada de lo que estamos como hablando si no es en esa clave de un análisis institucional que nos ubique, bueno, en esta institución, con estas coordenadas, con estas personas geográficamente emplazadas, cuáles son las marcas de esa institución. Bueno, esto me parece como re importante lo que traían recién. Y después las iba escuchando y pienso qué valor que tiene el recorrido que hicieron, que van haciendo, ¿no? Que van tejiendo en el marco de un gran paradigma, decía Mercedes hace un rato,
que va de una dimensión más punitiva, de un paradigma más punitivo, que es un paradigma tradicional, que es un paradigma del que efectivamente estamos intentando como ampliar esos márgenes para caminar hacia un paradigma de cuidado. ¿Quiere decir con eso que no va a haber una dimensión sancionatoria? Decía Mercedes, no, claro que no, desde ya que tiene que haberla, desde ya que hay corresponsabilidad en eso, pero me parece re importante que uno pueda pensar que incluso una sanción dentro de una estrategia integral cumpla una función que no sea punitiva. Y creo que es eso fuertemente lo que venimos trabajando en nuestros dispositivos, como muchas veces nos encontramos con la necesidad de que se arbitren decisiones vinculadas a lo sancionatorio, porque es importante también para dejar otras marcas institucionales, para marcar que algo de esa continuidad de maltrato tiene que cesar. Pero por otro lado, muchas veces relacionamos lo sancionatorio con lo punitivo, y entonces solo arbitramos la medida y no se pone el ojo sobre todo ese despliegue que ustedes hicieron recién, que parte de el recorte de un problema. Para recortar un problema decían, tenemos que delimitar de qué se trata. Bueno, y depende de lo que se trate, tenemos estrategia. Y esas estrategias van a ser emergentes y van a ser bien flexibles para poder ir abordando en función de lo que vamos recortando. Aparte, el problema va transformándose también. Entonces, un problema que arranca como violencia por razones de género en una trabajadora, de golpe ubicamos que se produce una situación de conflicto institucional, una licencia de una violencia por razones de género. Nosotros sabemos siempre que tiene un pre y un post, que hay un seguimiento. Entonces, cuando hoy traían lo del abordaje integral, me parece súper importante subrayarlo, porque lo integral no solo tiene que ver con la integralidad de las estrategias, sino también tiene que ver con poder leer en una clave de proceso. Entonces, hoy traían, ¿no? Construir un problema, delimitar las estrategias y hacer un seguimiento. Decían, bueno, hacer una lectura, definir objetivos, definir una planificación en esa múltiple actoralidad que ustedes compartieron que hay. Y sobre todo algo que me pareció muy importante, todo lo que trajeron me pareció re importante, pero voy subrayando cosas porque me parece que son las que por ahí nos van a permitir como después recuperar para seguir ejemplificando, en todo caso con otras situaciones a quienes están escuchando la clase. Me pareció muy importante lo que traían del lugar fundamental y protagónico de quien hace un reporte, de quien plantea un problema, de quien dice, me estoy sintiendo violentada, me estoy sintiendo maltratada, me está pasando esto. Lo importante que es el lugar de su voz en el proceso. Y eso creo que nos aleja de lo que traíamos al principio de lo punitivo, porque cuando las compañeras traían lo reparatorio, porque estamos en el clave, en el enfoque de derechos humanos, porque estamos en el clave de perspectiva de género. Bueno, eso reparatorio, no hay nadie que lo pueda decir mejor que quien está pasando y transitando la situación. Nadie puede decir mejor qué es lo que le resulta reparatorio. Y para nosotras eso es artesanal, es un desafío, ¿no? Como que nos encontramos, che, ojo, porque por ahí nos vamos de boca con lo que para nosotras es importante que pase, pero ahí no perder de vista que hay un sujeto que, bueno, que efectivamente también quiere decir qué es lo que para ella, para ella es reparatorio. Y en eso, bueno, nuestros equipos tienen que ir tejiendo con el comité, con la institución, con las sectorialidades, intersectorialmente, esa reparación. Perdón, me fui, pero porque las escuchaba construyendo, estuvieron mucho tiempo construyendo en esto que fueron compartiendo, las condiciones de posibilidad para que un abordaje integral sea posible. O sea, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Y eso me parece que es clave, porque si sin un encuadre cuidado y sin una claridad en cuáles son esas condiciones, podemos estar como tropezándonos una y otra vez. Sí, agrego, Lu, que también en esto de que no es lo punitivo, que sí hay algo de lo sancionatorio, que también la posibilidad de poner a hablar a la jefa, digamos, de poner como esto, de garantizar estos espacios de escucha y de trabajo, permiten que también se pueda reflexionar acerca de la práctica del modo y poder
de algún modo poner sobre la mesa que estas prácticas que está llevando adelante de manera naturalizada son violentas, ¿no? Como ponerle nombre, ¿no? Que alguien venga a advertir algo de eso para que se pueda repensar. Me parece que es re interesante, que es, digamos, que ese también es un abordaje, que eso también es una medida, ¿no? El ponerse a conversar con el otro para que pueda reflexionar acerca de la práctica. Yo me acuerdo de otra situación, una jefa que reconocía claramente que, digamos, que tenía este modo como violento, pero que no podía cambiar, estaba como preocupada, digamos, ¿no? Pero que no fue eso, o sea, que no pudo como, incluso en ese punto se había estado angustiado, que no pudo hasta que no lo pudo conversar y poner ahí, y que no fue también sin la intervención de la trabajadora que dijo, che, me están violentando, ¿no? Que esa trabajadora viene a ser como la que pone la voz y la que marca que algo ahí no está funcionando, pero que quizás representa a muchas de sus compañeras, compañeros, ¿no? Digamos que lo tenían naturalizado, que estaba silenciado por diferentes situaciones. Entonces me parece que en ese punto es re importante también poder ponerle a alguien que viene de afuera, como equipos, ¿no? Con cierta con terceridad, que vienen a decir, bueno, esto que está sucediendo es violento, ¿no? Y que a partir de eso quizás los equipos puedan encontrar el modo de vehiculizar eso, el modo de proponer un modo distinto, de hacerse escuchar. Nada, ese punto también me parece súper importante como estrategia. Perdón, yo quería agregar otra cosa en relación a esto que veníamos hablando, que recién mencionabas, Lu, del enfoque integral, desde la perspectiva de derechos, perspectiva de género, también desde la interseccionalidad, ¿no? Teniendo en cuenta el género, la clase, el estatus profesional, ¿no? En los casos de los efectores, eh, se- tenemos un montón de situaciones y de casos en que no es lo mismo el cirujano a, no sé, la administrativa de informes, ¿no es cierto? Hay cuestiones que hay que tener en cuenta también para esta integralidad de los abordajes, ¿no? La etnia, la nacionalidad, la racialización, en el caso de la situación que traemos, la violencia que ejerce la jefa hacia Claudia es en relación a su nacionalidad, ¿no? Ahí llegó la boliviana, ¿no? Bueno, y así varias situaciones. Bueno, nada, quería agregar eso de la interseccionalidad que me parece también importante. Bueno, y yo como para ir cerrando un poco cómo se van dando los procesos, ya lo mencionamos, pero bueno, lo recalcamos, está bueno, y también sigo como pensando, ¿no? En lo reparatorio, digamos, cuando escuchamos lo reparatorio es, digamos, nuestra orientación, la entrevista con la persona, como decía Ine, que ejerció también. Em, y todo eso tiene digamos, ser puesto y ser dicho en relación al encuadre, ¿no? Ya sea con las y los trabajadores y también en los informes que los equipos debemos ir construyendo y registrando, que son fundamentales, sobre todo en situaciones de violencia laboral que implican también y se entrecruzan con otro tipo de instituidos, ¿no? Más administrativos. Y entonces está bueno no perder de vista el encuadre y en ese punto los alcances que tenemos los equipos técnicos, ya sea en los dispositivos, en los efectores, como nuestro equipo regional, como las compañías del CUIAR. Y todo eso, digamos, para que pueda seguir circulando y para que la estrategia no quede solamente ahí, es necesario plasmarlo en una lectura técnica con sugerencias bueno, a quienes sí tienen más posibilidades de decisión, que son las direcciones ejecutivas. Esto muchas veces, la cuestión del registro es algo que a todos y a todas nos cuesta un montón, pero es fundamental y sobre todo esta elaboración de los informes en donde, insisto, no
no tenemos que establecer ahí una verdad, sino hacer una lectura técnica con todos estos atravesamientos que estuvimos mencionando de la situación y las posibles estrategias y hasta también, bueno, las revisiones que se van haciendo de las estrategias. Mer, agrego una cosita para que no nos quede como, porque cuando la pensamos, digamos, la presentación, teníamos como mucho orden y ahora fuimos como dejándonos más llevar, pero sí me parece como importante esto, digamos, así como somos equipos que estamos trabajando, digamos, con las conflictividades, con las violencias, que nos encontramos un montón de veces con trabajadores que no han sido tenidos en cuenta o esto que pasaba en esta situación puntual, me parece re importante para nosotros tener en cuenta a los trabajadores con los que estamos trabajando, trabajadores y trabajadores con los que estamos trabajando, y en ese sentido, el encuadre, el poder hacer devoluciones parciales, poder contar cómo va a ser el proceso que planificamos, digamos, que eso puede como cambiar esa planificación, pero poder decir, bueno, tenemos 2 entrevistas con ustedes, ahora vamos a hacer un cierre porque vamos a hacer una entrevista con la jefatura, porque vamos a trabajar con la dirección, después vamos a volver a hacer una devolución hacia ustedes, digamos, los cierres parciales, los cierres de devolución hacia las direcciones con las sugerencias, la firma del compromiso de corresponsabilidad con las direcciones para garantizar también y para poner condiciones para nuestro trabajo allí, que el trabajo es y las propuestas que vamos a ir desarrollando es con los trabajadores de los servicios. Todas esas cosas que parecen como detalles, pero que son re importantes, el tema de cómo comunicamos, cuáles son nuestros objetivos ahí, la confidencialidad, siempre mencionarla. Nada, son detalles, pero que cambian, digamos, las intervenciones y cambian, digamos, las posibilidades de condición de trabajo ahí, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar esos puntos que me parecen re importantes. Y yo celebro celebro que se haya desordenado porque me parece que es así como se puede copensar, que es un poco la propuesta que hacemos en este encuentro, ¿no? Traigo, uno por ahí viene con algo muy preparado y después, bueno, uno empieza a copensar, a resonar también, a volver. Me quedé con esto último en relación al registro también, que nos cuesta un montón y que creo que cuesta en todas las instancias, ¿no? El registrar, pero que también pienso en función de todo lo que fueron diciendo que es fundamental también en clave de derecho. Porque cuando una puede recuperar la voz de una trabajadora, de un trabajador que está transitando una situación de violencia, malestar, lo que fuere, de conflictividad, y lo puede hacer circular a quienes en esa institución tienen, como decían hoy, las injerencias en las tomas de decisiones para poder hacer algunos movimientos necesarios, donde también alguien viene a depositar una confianza, ¿no? Porque yo quiero como también traer algo de eso, como lo traían hoy con la clave de confidencialidad, pero también de confianza. O sea, los comités tienen el desafío enorme, y creo que eso es promo preventivo, de generarse hoy, decían, un otro lugar. Me parece que es hermosa esa expresión, porque todas las instituciones tienen sus modos de resolver los problemas, ¿no? Todas tenemos algunas estrategias, algunas mejores, otras peores, vamos. Cuando llega una política pública que intenta construir lineamientos respecto de algún modo metodológico en perspectiva de derecho, con perspectiva de género, interseccional, intersectorial, bueno, de alguna manera esas herramientas que ya teníamos y con las que veníamos funcionando se lineamientos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los efectores han encontrado sus modos, el comité es un otro modo, atravesado por todos los lineamientos de esta política pública, incipiente, creciente, ¿no? Que vamos construyendo con un montón de esfuerzo, pero tienen que hacerse un lugar de confianza para que alguien se anime a poder ir a poner una palabra ahí, que para nosotros es un desafío re grande porque los comités tienen esa particularidad de ser parte, o sea, son compañeros del efector. Entonces es cómo voy a ir a hablar ahí donde me conocen todos, digamos. Entonces, cómo producir ahí la confianza y la confidencialidad y la terceridad necesaria para escuchar. Entonces, digo que me parece súper importante la cuestión del registro en esta clave, en articulación con la confianza, porque es la única manera que nosotros tenemos de garantizar que esa voz sea una voz escuchada y cuidada.
e instrumentar todo lo que sea necesario para que eso llegue a buen puerto y que efectivamente quienes tienen que tomar las decisiones las tomen. Entonces, me parece que el registro que cuesta tanto y que parece algo tan duro, es una estrategia clave de cuidado también dentro de todo este abordaje integral. Bueno, no sé si quieren compartir algo más, si, em, me parece como muy valioso todo lo que pudieron compartir. Esperamos desde ya que quienes están allí escuchando la clase o desde sus trabajos, desde sus casas, puedan, como en todo caso, después aprovechar las instancias con sus tutoras para recuperar alguna pregunta. Las compañeras traían que tienen también la viñeta como para compartirla. Así que en ese sentido, mantengámonos como en contacto, porque hoy es una clase que se graba en función de que es feriado el miércoles que viene, con lo cual no tenemos ese calorcito que genera a veces las preguntas en vivo y eso que también motoriza. Así que esas preguntas que hayan quedado o que resuenen de esta clase, desde ya esperamos que puedan canalizarlas con sus tutoras, y obviamente que vamos a ir compartiéndoles algunos materiales más en el caso de que sea necesario. Y compañeras, agradecerles inmensamente, porque sabemos que tienen un montón de trabajo, quiero decirlo porque son además un equipo territorial de la región 11, que es una de las regiones con más caudal de laburo, y que se hayan podido tomar el tiempo para hacer estas pausas, que nosotros intentamos hacerlas siempre, que tienen que ver con pensar lo que hacemos, revisar lo que hacemos, interpelarnos y seguir haciéndonos preguntas, que creo que es la apuesta. Así que desde ya muchísimas gracias, y Ine también por el acompañamiento en esta situación, en poder acompañar también a este equipo en este armado. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Y bueno, no sé Gracias a si ustedes, un placer. Sí, Espero que les gracias. haya gustado nuestro aporte, que les haya servido también. desde ya, ya. Y de nuestra parte, bueno, también agradecerles, la verdad que estuvieron muy claras y yo celebro también el desorden, porque no fue un desorden confuso o improvisado, sino que fue ese desorden que nos da cuenta que así son las intervenciones, por eso no podemos, no hay recetas para intervenir, porque cada vez que lo hacemos en la singularidad de quien está atravesando esas situaciones de conflicto, de violencias o de violencias por razones de género, y también del espacio en el que estamos trabajando. Así que no fue un desorden que da cuenta de eso, no de la improvisación o del no saber. Al contrario, en ese sentido fueron muy claras y muy rico no solo el relato que trajeron para pensar, que es a partir de esas situaciones lo que nos permite, sino también porque me parece que en esto que nos fueron compartiendo, tuvieron la riqueza de, por un lado, dar cuenta de cómo se va construyendo la política pública y las dimensiones que eso tiene. Digo, hay algo de las niveles sobre los cuales estamos pensando en una política pública para el sistema de salud. Bueno, ¿cómo está organizado ese sistema de salud? Hay espacios en los efectores, hay espacios en las regiones sanitarias, hay programas en los niveles centrales. Bueno, eso también nos ubica. Digo, empezamos la diplomatura pensando y ubicándonos en ese espacio específico en el que estamos trabajando, y ustedes fueron contando esto en su relato, además de cómo esa política pública también tiene una perspectiva desde la cual se piensa y se materializa también, que tiene que ver con lo que ustedes traían vinculado al cuidado, a los derechos humanos, a la perspectiva de género interseccional, como decía Marina, sobre el final, pero también los ejes rectores que esa política va acompañando, como la territorialidad, el trabajo en red, la confidencialidad, el respeto y la no revictimización de a quienes escuchamos. Y en ese sentido, que me parece también estuvo lo rico de lo que ustedes traían, es que poner la centralidad en el sujeto que viene a narrar esa situación que está atravesando,
y que trae una realidad que es su realidad, no trae una verdad y tampoco nos corresponde a nosotros buscar esa verdad, trae una realidad que está atravesando, que muchas veces también la relata de manera confusa, desordenada, porque bueno, tiene que ver con esos múltiples atravesamientos que implica atravesar una situación de conflicto y de violencias. Sobre todo, y en ese sentido, traer algo que muchas veces cuando decimos, estamos pensando no en un sujeto de intervención, es decir, sobre el que hay que intervenir, sino en un sujeto de la intervención. Y la diferencia parece menor, pero sin embargo nos da cuenta de el lugar que le damos a aquellos con quienes estamos trabajando, ¿no? No son sujetos de intervención sobre los cuales pensamos cómo intervenir, muchas veces sobreintervenimos, sino que son sujetos de la intervención. Esto significa que intervienen con nosotros y que piensan junto a nosotros esas formas posibles o esas condiciones de resolver, muchas veces en clave de reparación, que era lo que ustedes traían. Y en este sentido, trajeron también algo muy importante que tiene que ver con un concepto que es el de justicia epistémica, ¿no? ¿Quién habla? ¿A quién le reconocemos? ¿A quién le habilitamos la voz? ¿Y quién tiene esa entidad para poder también decir qué le está sucediendo, cómo lo está interpretando y qué requiere para resolver esa situación y qué es reparatorio, tal como ustedes lo traían? Así que bueno, muchísimas gracias a las tres. Siempre es un placer escuchar el trabajo de los equipos porque nos permiten también seguir interpelando, como decía Luciana, y bueno, muchísimas gracias Lu también por acompañar este espacio. Así que bueno, nada, agradecimientos. La clase va a quedar subida en el aula y compartida con quienes están transitando la diplomatura, así que bueno, como decía Luciana, cualquier resonancia seguro se la hagamos llegar también para poder compartirla de esa forma. Bueno, Muchas les gracias. agradecemos muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.